Hola, buenas noches. Tengan todos y todas ustedes. Nos encontramos en una transmisión más de su programa El Itacate en este 31 de agosto del 2018, en esta última semana y último día del mes de agosto. Entonces nos encontramos en este momento en vivo y en directo desde El Itacate. Y bueno, rápidamente iremos a nuestro portal. Vamos a ver rápidamente si esta transmisión en vivo se está llevando a cabo y a compartir en diferentes espacios. Lo que, bueno, ha sido una semana movidísima, una semana con información muy importante. Entonces es importante pues recapitular paso a paso lo que ha estado sucediendo en esta última semana de agosto del 2018. Vamos a ir rápidamente a lo que es Facebook en el portal del Itacate. Si escuchan un pequeño ruido, no se preocupen. Entonces es importante pues recapitular paso a... Entonces estamos checando que el audio se encuentre de buena forma y bueno, para esperar también a los primeros conectados y conectadas. Rápidamente vamos a compartir a nuestra biografía personal, esta transmisión en vivo de último día y semana de agosto 2018. Entonces, tenemos muchas notas desde la parte histórica, desde la parte internacional, el contexto nacional y por supuesto notas de índole local que han sido muy importantes, que han sido muy sonadas durante esta semana. Vamos a compartir también en el espacio que tenemos llamado Puebla Millennial, para que, bueno, también desde ahí pueda llegar esta transmisión, la difusión de toda esta información desde el Itacate. Vamos a compartir a lo que es un espacio alternativo que también con el cual contamos para que podamos ya iniciar transmisiones desde este portal del Itacate. Entonces iremos a nuestro grupo que es Educación para México, un grupo donde, bueno, varios docentes estamos, digamos, a la espera de esta información. Vaya que hay mucho que comentar, sobre todo también en el ámbito educativo. Lo que hoy sucedió en Puebla fue un evento importante. Eh, entonces, Educación para México. Y finalmente, ahora sí, iremos a nuestro portal alternativo, digamos, un espacio alternativo que tenemos para que, bueno, ya estemos haciendo este inicio de transmisiones sobre lo que ha sucedido en esta última semana. Bueno, saludamos a los primeros conectados, saludamos a Jimena Limón, también a Alma Maravilla, quien nos está diciendo hola. ¿Qué tal, Alma? Pues es un placer estar aquí transmitiendo para todos y todas ustedes. Bueno, pues ya también muchos profesores, en muchas escuelas se iniciaron clases desde el pasado lunes, bueno, ya en otras escuelas desde hace 2 semanas, pero bueno, también en muchos otros colegios, bueno, pues se dio esta apertura. Vamos a publicar en este espacio alternativo para ir comenzando la transmisión. Entonces, bueno, última semana de agosto, vamos a comenzar con lo que son las efemérides más significativas e importantes de esta última semana. Bueno, pues tuvimos que el 27 de agosto de 1824 se constituyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México. Para 1849 nació en Saltillo, Coahuila, el poeta Manuel Acuña, y en 1870 nació el poeta Amado Nervo, ¿no? También de nacionalidad mexicana. Para el 28 de agosto de 1749 nació Johann Wolfgang von Goethe, quien fue un importante escritor alemán. Y bueno, también tuvimos en esta última semana lo que fue el Día del Abuelo, o el Día de los Abuelos. Y bueno, pues tenemos que en muchos países de habla hispana y de tradición católica, a los abuelos se les festeja su día el 26 de agosto, que en la liturgia católica corresponde a la fiesta de San Joaquín y Santana, padres de la Virgen María y por lo tanto abuelos de Jesús de Nazaret. Sin embargo, en México las cosas son distintas y bueno, algunas fuentes señalan que en nuestro país durante el Porfiriato se celebraba a los abuelos el 28 de julio porque coincidía con la fiesta de San Agustín de Hipona, quien es doctor de la Iglesia. Por otra parte, se señala que durante el gobierno interino de Abelardo Rodríguez, entre 1932 y 1934, me parece que es el periodo de Maximato, fue que se instituyó en nuestro país el Día del Abuelo,
festividad que sería ratificada durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940. También hay quien dice que en 1957 tuvo lugar en México el primer Congreso Panamericano de Gerontología presidido por el doctor Manuel Paino, y en el que el colombiano Guillermo Marroquín propuso que en América Latina se celebrara a los abuelos y las abuelas el día 28 de agosto de cada año. Entonces, es así que queda instituido este día como 28 de agosto, que fue, bueno, parte de esta última semana del mes. Y bueno, ya terminando con algunas otras efemérides, tenemos que para el 29 de agosto de 1929, el dirigible alemán Graf Zeppelin realizó el primer vuelo alrededor del mundo. Para el 30 de agosto de 1810 se dio la ocupación del puerto de Acapulco por el Ejército Insurgente del Sur, encabezado por José María Morelos y Pavón, quien fue el segundo gran liderazgo de la independencia de México. Y bueno, finalmente para el 31 de agosto de 1870 nació la psiquiatra y pedagoga italiana María Montessori, quien, bueno, fue gran impulsora de un método pedagógico importante que todavía y hasta la fecha se sigue ocupando en varias instituciones de educación, ¿sale? Sobre todo en los niveles básicos. Y bueno, estas fueron las efemérides que tuvimos en este mes de agosto, bueno, ya culminando esta parte histórica. Y bueno, pues ahora vamos a entrar a lo que va a ser nuestro contexto internacional, no sin antes, bueno, pues dar un traguito a nuestra buena, a nuestra botella con agua. Y bueno, en la parte internacional hubo muchas notas importantes y bueno, tuvimos que, después de declarar declarar psiquiatría para la homosexualidad, el Papa Francisco rechazó confirmar o negar acusaciones del ex embajador del Vaticano en Estados Unidos, el arzobispo Carlo María Vigano, quien aseguró que el pontífice argentino encubrió los abusos sexuales a menores perpetrados por el ex cardenal de Washington, Theodore McCarrick. Horas antes, bueno, pues el Papa, ¿no? Jorge Mario Bergoglio, pidió perdón a las víctimas de abuso por los atropellos de la Iglesia Católica. Bueno, esto lo hizo desde Irlanda, obviamente por el caso que se suscitó desde la semana pasada en Pensilvania. Sale un caso que albergó múltiples violaciones que, bueno, ya llevaban incluso décadas sin haberse esclarecido. Saludamos a Eugenia Enríquez, quien está viendo la transmisión. Y bueno, por otro lado, tuvimos que en Perú se flexibilizaron las nuevas normas para que migrantes venezolanos sin pasaporte, entre ellos mujeres, ancianos y niños, pudieran reunirse con sus familias. Esto lo informó el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Por otra parte, y bueno, siguiendo con esta cuestión sudamericana, tuvimos que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, mencionó que el hecho de que venezolanos se hayan ido a otros países ha sido usado de manera bárbara y criminal por los gobiernos xenófobos. Esto, bueno, haciendo alusión a los gobiernos que están recibiendo a estos migrantes venezolanos. Bueno, calificó de fake news o de noticias falsas el hecho de que se esté viviendo una crisis humanitaria en este país. Rodríguez aseguró que miles de venezolanos están pidiendo apoyo a Caracas para volver al país. Declaración que surgió luego de que 89 venezolanos regresaran procedentes de Perú en un avión dispuesto por el propio gobierno del presidente Maduro en un programa denominado Vuelve a la Patria. Por cierto, y bueno, y en otro país sudamericano, tuvimos que, bueno, se ha estado realizando digamos, un proceso económico. No solamente ha sido en Venezuela, sino también en Argentina, donde, bueno, la caída del peso ante el dólar y en medio de una masiva movilización de maestros y universitarios, el Banco Central de Argentina subió de 45 a 60% la tasa de interés, que casi triplica, fíjense, a la de Venezuela. Y ha alcanzado el nivel más alto en el mundo, es decir, los créditos más caros en este momento se encuentran en Argentina. Entonces, bueno, pues esto ha sucedido en lo que fue la parte sudamericana. Tuvimos ya, bueno, ya entrando al terreno de lo que es el ámbito de Estados Unidos, tuvimos el tiroteo que ocurrió en Jacksonville, Florida, donde al menos 3 personas murieron y 11 resultaron heridas a causa de un hombre que aparentemente perdió, fíjense, durante un torneo de videojuegos Xbox celebrado en el restaurante GLHF Game Bar dentro del centro comercial Jacksonville Landing, ubicado a la ribera del río St. John's. Entonces, bueno, pues ocurrió este tiroteo. Y entrando ya al terreno político en Estados Unidos,
tuvimos que tanto México como Estados Unidos llegaron a un acuerdo bilateral preliminar como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al anunciar el acuerdo tentativo en la Casa Blanca, donde, bueno, el presidente Trump subrayó que el nuevo pacto podría llamarse el Acuerdo Comercial entre Estados Unidos y México, amenazando directamente a Canadá con aplicar aranceles a los automóviles fabricados en aquel país si no se alcanzaba un acuerdo entre las tres partes. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau afirmó que su país solo firmará un acuerdo que le beneficie. Asimismo, varios de los principios legisladores demócratas, de estos legisladores demócratas, cuestionaron que si Trump deja fuera a Canadá y presenta en el Senado un acuerdo comercial bilateral entre solamente Estados Unidos y México para su ratificación, el presidente tendrá dificultades para lograr su aprobación. Esto quiere decir que solo un pacto comercial trilateral podría ser aprobado por vía rápida con 51 votos en el Senado de Estados Unidos. Mientras, bueno, el acuerdo bilateral necesitaría de 60 votos. Esto requeriría forzosamente el apoyo de los demócratas. A su vez, tuvimos que Donald Trump orientó sus ataques contra los gigantes del Internet al acusar a Google, Twitter y Facebook de no ser políticamente imparciales en sus contenidos y aconsejarles tener cuidado, esto horas después de asegurar que los resultados de búsqueda en Internet son manipulados. Por cierto, para el próximo 11 de septiembre será lanzado al mercado el libro titulado Miedo, Trump en la Casa Blanca, que es una obra del periodista Bob Woodward, autor de la investigación del caso Watergate, que hizo caer al gobierno del presidente Richard Nixon durante la década de los 70. Entonces, fíjense, esto se avecina una bomba para Donald Trump en la cuestión interna. Y bueno, esto, digamos, fue lo más importante y significativo a nivel internacional en algunas latitudes del mundo. Y bueno, pues ahora entraremos un poquito a lo que es ya el contexto nacional. Y tuvimos que, después de que el presidente Peña también celebrara el nuevo acuerdo bilateral comercial con Estados Unidos, al proponerle incluso a Donald Trump un brindis con tequila para celebrar este entendimiento, hacia su sexto informe de gobierno, el mandatario admitió: no hemos alcanzado el objetivo de dar a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional. Bueno, pues para muchos vaya sorpresa, vaya genio, otra vez los primeros cuestionamientos surgieron sin hacerse esperar. Esto, bueno, como parte de los promocionales a los que por ley tiene derecho el gobierno federal antes y después del 1 de septiembre, que es el día, bueno, que va a realizar este último informe de gobierno. Tuvimos que en el mismo mensaje de 2 minutos y cuya difusión inició, Peña reitera su apoyo a la investigación seria y profunda de la Procuraduría General de la República de que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados. Entonces, otra vez fue ojo de las críticas, ¿no? Una tras otra, al parecer, donde, bueno, pues la verdad histórica para el presidente va a ser siempre la verdad histórica. Y bueno, fíjense, tuvimos, por cierto, que el famoso tatuador de Hollywood, Jonathan Balena, también conocido como John Boy, llegó a Los Pinos directamente de Nueva York para atender a las hijas del presidente Sofía Castro y Paulina Peña. Entonces, otra vez fue esto motivo de críticas, están usando el erario público para tatuar a estas mujeres, y bueno, parece ser que hubo un tuit donde, bueno, la propia Sofía Castro menciona que, bueno, el buen y dadivoso John Boy llegó y pues las tatuó de a gratis, ¿no? Porque es un amigo cercano de la familia y toda esta cuestión. A mí me llama la atención porque parece ser, y estuve leyendo un poquito sobre este tatuador popular y muy famoso, pues que él por hacer una cita allá en su estudio cobra casi $10,000. Entonces, bueno, pues eso de que haya salido gratis, sí es bastante dudosito. Y bueno, ya entrando en los terrenos de lo que es el proceso de transición de la ahora presidencia electa, tuvimos que Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la construcción de una nueva terminal aérea para el Valle de México se tomará la decisión menos mala, porque ante la falta de planeación se está ante la disyuntiva de continuar la obra en Texcoco o trasladar las operaciones a la base militar de Santa Lucía. En un video de 15 minutos difundido en sus redes sociales y después de presentar los pros y contras de ambos proyectos, anticipó que la consulta de octubre puede hacerse con 3 modalidades. La primera, instalar mesas en diversas plazas para recoger la opinión ciudadana.
En segundo término, una encuesta con miles de cuestionarios y ya como última instancia, la combinación de estas dos propuestas. Por otro lado, desde el Colegio de Ingenieros Civiles, en la reunión del presidente electo con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la famosa CONAGO, los 14 gobernadores del Partido Revolucionario Institucional definieron que el Pacto Federal no conoce de autoridades intermedias y que sus delegados en las entidades no pueden sustituir ni enfrentar a las autoridades democráticamente electas, donde la relación será directa con el presidente. Esto, bueno, sí, esto se indicó en un texto leído en representación de los priistas por el guerrerense Héctor Astudillo, ¿no?, quien es gobernador de aquella entidad. En respuesta, Andrés Manuel sostuvo que los delegados no ejercerán presupuesto ni tareas de seguridad pública y que en ningún momento estarán por encima de los gobernadores. Posteriormente, el presidente electo se comprometió con los 22 embajadores de América Latina y el Caribe a impulsar una migración ordenada, evitar vallas, muros y la militarización de las fronteras. Entonces, bueno, también tuvo esta reunión diplomática. Y bueno, pues la nota que sonó más en esta semana fue que, bueno, habemos 64 legislatura en el Congreso de la Unión, ¿no? La próxima legislatura que va a representar el poder legislativo, ¿no?, por los próximos 6 años. Y bueno, tuvimos una nueva correlación de fuerzas políticas desde la Cámara de Diputados, derivada obviamente del proceso electoral que colocó a Morena en un sitio prácticamente inalcanzable. Pues ahora, bueno, desde la Cámara de Diputados, Morena tendrá 247 diputados, será el grupo parlamentario más grande en San Lázaro desde 1994, sumando a los 56 legisladores del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social. Entonces, se da esta, digamos, nueva reconfiguración. Y bueno, tuvimos que incluso la figura de Porfirio Muñoz Ledo quedó como presidente de la mesa directiva para el primer año de funciones de esta Cámara de Diputados, que comienza, o más bien, bueno, ya comenzará este 1 de septiembre. Entonces, pues se dan estas reconfiguraciones. A su vez, con Martí Batres como presidente, quedó también instalado el Senado de la República en un ambiente de festejo de la nueva mayoría de Morena, que va a tener en esta instancia 58 senadores. A esto habría que sumar la emoción de Napoleón Gómez Urrutia, quien subrayó llegar puntual a la cita en el Senado para su registro y toma de protesta como integrante de esta nueva legislatura. Él declaró que lo hará de manera segura, con cuidado y con las medidas necesarias para que todo salga muy bien. Y bueno, y después de todo esto, el buen Napoleón, o Napito, como le están diciendo ya ahora en los medios, mencionó que reabrirá el caso de pasta de conchos, que fue esta lamentable situación que ocurrió hace unos años en esta mina, donde, bueno, perdieron la vida muchísimas personas. Entonces, bueno, pues el regreso de Napoleón Gómez Urrutia, también Estora Salgado, quien estará en esta bancada de Morena, y así otros personajes que ya fueron incorporándose y tomando protesta. Y bueno, pues ya tenemos a esta 64 legislatura desde el Poder Legislativo o también Congreso de la Unión. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la futura oposición política. Y bueno, tuvimos que dentro de la composición de esta 64 legislatura, como segunda fuerza política quedó el Partido Acción Nacional con 80 diputados y 24 senadores. Y bueno, por su parte, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, quedó con 47 diputados y 15 senadores, convirtiéndose así en la tercera fuerza política del país. Bueno, pues si escuchan algunos ladridos, es nuestro buen Schnauzer, vigía y siempre pendiente Zulki. Entonces, pues así queda configurada ya prácticamente la Cámara, el Senado y por lo tanto el Congreso de la Unión. Ahora, bueno, pasaremos a unas cuantas notas desde la Ciudad de México. Y bueno, pues tuvimos que casas antisísmicas hechas con malla, unicel y revestidas con cemento, que se entregaron de manera gratuita a los damnificados de la unidad habitacional Santa Cruz Mayehualco en la delegación Ixtapalapa, pues han comenzado a doblarse y con las lluvias se les está filtrando el agua. Esto lo afirmaron sus propietarios, quienes aseguraron que durante su proceso de construcción no hubo una adecuada supervisión, por lo que una vez terminadas las han tenido que demoler, fíjense. Entonces, esto ocurrió con este sector de damnificados desde el 19 de septiembre. Ya casi un año, ya estamos cerca de cumplir el año de aquel sismo. Por cierto, en 2017 los habitantes de Ciudad de México y la población flotante generaron 12.998 toneladas diarias de basura, esto de acuerdo a información del texto Inventario de Residuos Sólidos 2017, que publicó la Secretaría del Medio Ambiente capitalina.
A su vez, la figura de revocación de mandato permanecerá en el texto de la Carta Magna de la Ciudad de México, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró su validez, tratándose de un mecanismo de democracia participativa que busca empoderar a la ciudadanía capitalina frente a representantes para mejorar la calidad de los funcionarios que ocupen puestos de elección popular. Entonces, esto es un avance democrático que ya se consiguió también desde la Ciudad de México. Por otro lado, tuvimos que apenas 20 minutos tuvo en sus manos la policía capitalina a Vicente Carrillo Leiva, el ingeniero, hijo de aquel emblemático narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, que también era conocido como el Señor de los Cielos. Bueno, pues su hijo estuvo solamente 20 minutos en manos de esta policía. Después lo dejaron libre y por ese hecho fueron detenidos y puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia, estos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, ¿no? Incluso, bueno, se habla de que uno de los mandos, que también fue responsable, Alan de la Peña, director general de la Coordinación de Unidades de Apoyo Técnico, está ilocalizable, o mejor dicho, bueno, pues ya se dio a la fuga. Entonces aquí ocurrió también esta cuestión muy peculiar. Y bueno, por otra parte, tuvimos que al menos una veintena de autos bajo el agua, rescate en lanchas de personas atrapadas en zonas pues anegadas, afectación de viviendas y comercios, árboles caídos, desgajamiento de un cerro e innumerables encharcamientos, inundaciones de hasta 1 metro de altura, pues tuvo o dejó la tormenta con granizo y rayos que se llevó a cabo la tarde de ayer, ¿no? De ayer jueves, en la zona sur de la Ciudad de México, ¿no? Parte de la zona sur, oriente y poniente. Y bueno, pues esto dejó caer, fíjense, ya haciendo el recuento, 15,000 millones de litros de agua, equivalente a 7 estadios aztecas llenos. Esto, bueno, pues es la lluvia más intensa en lo que va de esta temporada, ya está catalogada. Esto según el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Las principales afectaciones por esta tormenta se dieron en las delegaciones Tlalpan, Ixtapalapa, Coajimalpa, Coyoacán y Xochimilco, donde fue necesaria la intervención de elementos, unidades y equipo del Cuerpo de Bomberos, Policía, Protección Civil, Agencia de Gestión Urbana y Sistema de Aguas. Entonces, vaya que ayer cayó una megatormenta. Y bueno, a lo largo del país se han estado suscitando estas fuertes lluvias. Aquí en la ciudad de Puebla también ha ocurrido lo mismo. Y bueno, pues esto ocurrió en la Ciudad de México durante esta última semana de agosto. Y bueno, ya entrando al terreno de la economía nacional, tuvimos que emprender la visión de las reformas económicas impulsadas en los años recientes, pues fue lo que ofreció el próximo gobierno, ¿no? Esto no representa un factor de incertidumbre para la toma de decisiones económicas. Esto, bueno, desde el Banco de México se sostiene que pensar que algo por decreto está bien y que nadie tenga derecho a opinar es una mala salida. Entonces, bueno, pues desde la dirección del grupo financiero Banorte está esta cuestión con las reformas económicas impulsadas por el próximo gobierno. Hay, digamos, cierta incertidumbre, pero también hay preocupación por otros temas, más allá de que haya llegado un gobierno con ideología y con una forma de administrar distinta. Por cierto, tuvimos que desde el Banco de México el billete de 20 pesos desaparecerá de la familia de billetes mexicanos. Este billete que, bueno, tiene la figura de Benito Juárez. Además, existirá un nuevo billete de 500 pesos, ¿no? Donde, bueno, ahí se va a trasladar la figura de Benito Juárez, es decir, se muda de los 20 pesos a los 500. Y bueno, posiblemente se habla de que se va a emitir uno de 2,000 pesos, protagonizado por las figuras de Octavio Paz y Rosario Castellanos, quienes son importantes figuras literarias mexicanas. Y bueno, asimismo, desde este Banco Central, se prevé que la economía nacional enfrentará un escenario de menor dinamismo durante el primer año del próximo gobierno. Bueno, ya se estimó que va a haber una disminución en el pronóstico de crecimiento para 2019, ¿no? De esta tasa de crecimiento económico. Y bueno, pues aquí rápidamente vamos a dar una pequeña opinión. Muchas personas están diciendo que, bueno, esta es la antesala para un posible efecto irreversible inflacionario importante en el país. Bueno, pues estuvimos leyendo apenas algunos artículos. Hubo uno que me llamó mucho la atención desde este portal El Financiero, donde hay muchos especialistas en este ámbito, y ellos mencionaban que de inicio no habría que preocuparse, puesto que, bueno, la tasa inflacionaria, que en efecto hay un gran aumento, está siendo bien controlada, sobre todo porque pues en México se han llevado buenas políticas macroeconómicas. Probablemente sí exista, y esto, bueno, lo decimos ya para el próximo año,
que fue de acuerdo a las estimaciones que estuvimos observando, que sí exista un aumento más significativo en caso de que este nuevo acuerdo bilateral con Estados Unidos pues comience de una forma más, digamos, ¿cómo podríamos definirlo? Que comience más dispar en relación con la economía de Estados Unidos, que bueno, parece ser que ahí habría que revisar las letras pequeñas de este tratado o nuevo tratado bilateral. Por otro lado, hay especialistas que dicen que, bueno, pues esto tan solo es un engaño, como lo que ocurrió en 1994, cuando, bueno, en la década de los 90 con el nuevo peso. Yo creo que, bueno, la emisión de dinero, de flujo de capital, es una de las tantas cuestiones de las que se ocupa este Banco Central para poder generar ciertas cuestiones. Lo que sí es un hecho es que, bueno, esto del billete de 2,000 pesos sí podría representar una baja en el nivel adquisitivo de los mexicanos. ¿Y por qué decimos esto? Porque de alguna manera pues hay mucha desconfianza, sobre todo por instituciones bancarias que están utilizando ya mecanismos digitales, donde, bueno, pues las operaciones fraudulentas han crecido en número. Entonces, pues el flujo de efectivo por ello, y bueno, me imagino que esta es una estrategia que se está pensando desde el Banco de México. Billetes como el de 2,000 pesos, bueno, pueden simplificar de alguna manera grandes cantidades de dinero en efectivo. Esto no creo que tenga tanta relación con la cuestión de la inflación. La inflación, de todos modos, desde hace ya gran parte de este sexenio, pues ha ido en aumento. Lo que pasa es que ha sido un aumento que ha ido de poquito en poquito, ¿no? Durante estos años. Pero bueno, la mayor parte de los especialistas descarta que haya un efecto inflacionario de golpe. Vaya, entonces, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver y estar al pendiente de este tipo de cuestiones. Por otro lado, tuvimos que, al tiempo de que la Confederación Patronal de la República, la famosa Coparmex, reconoció que México cedió en la negociación del acuerdo comercial, ¿no?, con Estados Unidos, que probablemente sustituya al Telecán, pues habrá sectores afectados, ¿no? Donde, bueno, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz indicó que espera que Canadá se integre para concluir la negociación trilateral. O sea, aquí, por ejemplo, lo que podría afectar a los indicadores económicos nacionales es precisamente que solamente se quede en un acuerdo bilateral. Por eso, la mayor parte de las opiniones en este ámbito esperan que Canadá se incorpore para realizar ya esta negociación trilateral, y así pueda haber mayor fluctuación de capital entre los tres países y no haya tantas afectaciones económicas internamente como se prevé para México. Por cierto, de acuerdo con el informe La ineficacia de la desigualdad presentado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2017 los recursos de los 10 mexicanos más ricos equivalen al total de los ingresos de los 50%, bueno, del 50% de la población más pobre, es decir, casi 60 millones de personas. Bueno, pues esto es en términos de desigualdad, y a esto habría que sumar que en julio pasado la deuda neta del sector público federal, que bueno, incluye gobierno federal, empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo, se ubicó en 10 billones 142 mil .6 millones de pesos, lo que representó un incremento anual de 844,100 millones de pesos en comparación con el saldo del mismo mes en 2017. Entonces, bueno, pues quien sí se ha endeudado bastante en este último mes fue el Estado mexicano. Y bueno, pues con esto cerramos estas notas económicas. Vamos a ir ahorita con algunas notas nacionales importantes, entre otras cosas. Y bueno, tuvimos que, con el presupuesto más elevado que haya tenido en su existencia, que fue de 17,246 millones de pesos, el Instituto Nacional Electoral ha incurrido en excesos en diversas áreas, que han contratado servicios de empresas privadas para realizar tareas que la propia institución podría realizar. Trabajos de corrección de estilo, asesorías para la contratación de capacitadores electorales, seguimiento de redes sociales, ¿no? Esto formó parte de estos gastos. Así lo advirtió el informe de gestión del primer semestre de 2018 del órgano interno de control del mismo INE, y que también apunta irregularidades en los procesos licitatorios o en la asignación de contratos en este periodo. Por cierto, el INE comenzará en septiembre el proceso de liquidación de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, los cuales el pasado 1 de julio no obtuvieron al menos el 3% de la votación en alguno de los 3 comicios federales, que fueron Presidencia, Senado y Diputaciones, y por tanto perdieron el registro. Entonces, esto lo informó el consejero Ciro Murayama, ¿no? Ya era algo que se venía manejando desde hace algunas semanas.
Y bueno, por cierto, a 8 años de que Mexicana de Aviación dejara de realizar operaciones, que fue en agosto de 2010, y a 4 años de declararse en bancarrota, durante este lapso y luego de un largo concurso mercantil fallido en el que varios grupos de inversionistas estuvieron interesados en rescatar a la empresa, pero no lo hicieron, más de 7.500 trabajadores y jubilados siguen sin cobrar liquidaciones y pensiones. Entonces esto es algo también muy preocupante porque ya es algo que tiene bastante tiempo sin resolverse. Por otro lado, alrededor de 40% de las personas diagnosticadas con obesidad, diabetes e hipertensión arterial no regresa a los centros de salud para atenderse. Esto lo informó Pablo Curi, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Por cierto, en promedio, cada día una mujer es denunciada en México por abortar, lo que da un total de 4.246 denuncias en 10 años. Actualmente hay 136 personas en prisión condenadas por aborto, de acuerdo al informe Maternidad o Castigo presentado durante esta semana por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, el famoso GIRE, en la Universidad Nacional. Entonces, bueno, pues eso también llama mucho la atención. Y bueno, por otra parte, tuvimos que productores de mezcal encabezados por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, llegaron a la capital del país para exigir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el famoso INPI, que revise las reglas de denominación de esta bebida y no autorice la entrada de más estados a esa norma, y esto con el propósito de evitar que la producción de esta se desvirtúe y caiga en un proceso meramente mercantilista. Entonces, bueno, pues los productores de Oaxaca se unen para poder generar o cerrar el círculo mercantil. Asimismo, tuvimos que Petróleos Mexicanos adjudicó a Operadora Vestel, ¿no?, a la famosa Operbes, filial de Televisa, el servicio de comunicación segura para el acceso a Internet con un sobrecosto de 220 millones de pesos. Por lo que Citum, Triara y Telmex recurrieron a la licitación, recurrieron a un mecanismo de impugnación ante esta aprobación. Entonces, bueno, pues aquí otro círculo que se cierra, ¿no? Esta cuestión con Petróleos Mexicanos y su servicio de Internet. Y bueno, finalmente tuvimos que, al participar en el panel Pacto Mundial para la Migración, Avances y Retos en la Gobernanza Global, celebrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Harap, señaló ante diplomáticos y académicos: no puedo olvidar que hoy, 30 de agosto, es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzadas y que en México ni siquiera tenemos el número de personas migrantes que han desaparecido en décadas recientes, mucho menos sabemos dónde están. Entonces, pues esto es algo muy preocupante. Recordaremos que estábamos mencionando, ¿no?, desde la semana pasada la cuestión con no no regresar a los cuarteles al ejército y a la marina, ¿no?, para estas tareas de seguridad pública. Entonces, bueno, pues desde esta cuestión con los derechos humanos, pues también se hace un llamado a que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto. Y bueno, pues con esto cerramos lo que es este contexto nacional ya en su totalidad. Hubo notas muy importantes que se dieron. Y bueno, pues ahora vamos a entrar a la parte del contexto local, que bueno, aquí sí hay mucho de qué hablar. Pero antes de esto, bueno, vamos a tomar otro sorbo, ya que todavía sigue siendo bastante información la que tenemos que comentar. Y bueno, rápidamente veremos si no hay más comentarios. Justino Patiño, Cintia Soriano se han unido a la transmisión. Y bueno, en Puebla se han suscitado muchas notas en esta última semana de agosto de 2018. Y bueno, pues tuvimos que, al asumir su curul en el Senado de la República, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, es uno de los 3 vicepresidentes, o será uno de los 3 vicepresidentes de la mesa directiva en la Cámara Alta del Senado de la República. La senadora poblana por el Partido del Trabajo, Nancy de la Sierra, también estará tomando, o más bien ya tomó sus funciones como secretaria del órgano legislativo. Por cierto, los 9 gobernadores que apoyan la planilla de Héctor Larios Córdoba y Rafael Moreno Valle para encabezar el Comité Ejecutivo Nacional del PAN representan únicamente al 12% del padrón de militantes. Esto de acuerdo al exdirigente estatal de este partido, Rafael Micalco. Por cierto, los diputados electos de la coalición Juntos Haremos Historia tomaron el Congreso de Puebla durante la sesión de la Comisión Permanente para exigir a gritos a los legisladores en funciones que ya van de salida iniciar un juicio político contra el gobernador Antonio Gali
ante el incremento de la inseguridad y de los actos de ingobernabilidad durante su mandato. Asimismo, demandaron a los legisladores desistir del nombramiento del dirigente estatal del PRD, Jorge Benito Cruz Bermúdez, que esto, bueno, pues ya fue inevitable, ¿no? Como magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Parece ser que ya, bueno, ya fue electo como magistrado de este tribunal de alta capacidad en el estado de Puebla. Y bueno, pues la oposición desde Morena fue porque se considera una imposición del propio Rafael Moreno Valle y todo su séquito. Entonces, bueno, pues también se han dado estas cuestiones, ¿no? La figura de Moreno Valle, bueno, pues todavía sigue vigente políticamente y ahora estará en la parte legislativa a nivel nacional. Por otra parte, una turba ingresó, fíjense, y esta fue la nota de la semana prácticamente, una turba ingresó al Centro de Reinserción Social, lo que se conoce como Cerezo, de Acatlán de Osorio, y tras sacar por la fuerza a dos hombres que habían sido detenidos, me parece que, bueno, habían sido detenidos, algunas versiones dicen que porque estaban viviendo en la vía pública, y tras torturarlos, los quemaron vivos frente al recinto y frente a los custodios, acusándolos de ser ladrones de menores, donde, bueno, las fuentes de la Procuraduría General de la República informaron en las primeras indagatorias que las víctimas fueron Ricardo Flores Rodríguez, de 22 años, algunos dicen que de 18 años, y Alberto Flores Morales, de 55. Parece ser que, bueno, la relación entre estas dos personas era el sobrino y el tío que habían ido a ese lugar. Algunas versiones ya mencionan que iban por razones de trabajo y que, bueno, pues ellos se dedicaban a labores en el campo, que ellos eran pertenecientes a un municipio, ¿no? Y bueno, se supone, y bueno, parece ser que fueron supuestamente sorprendidos en la comunidad de San Vicente Bosquerón intentando secuestrar un par de niños. Parece ser que, bueno, pues esto ya fue desmentido. Tuvimos que el gobierno estatal responsabilizó al ayuntamiento de Acatlán de Osorio de este prácticamente homicidio o asesinato de esta turba, ¿no? Que, bueno, pues al parecer, vaya, hubo escenas por redes sociales muy, muy, muy impresionantes. Y bueno, aquí, híjole, hay muchísimo de qué hablar. No solamente porque, bueno, pues estas personas que pertenecían a un municipio, no recuerdo el nombre de este municipio, este, eso fue lo que todavía faltó indicar. Bueno, parece ser que eran dos personas que, bueno, se trasladaron, ¿no? Por cuestiones laborales. Parece ser que, bueno, pues fueron detenidos por una cuestión administrativa. El rumor todavía no se sabe de dónde surge esto de que eran robachicos. Y bueno, pues la turba llegó, parece ser que era de un poblado cercano, ¿no? Se habla de que se trasladaron, ¿no? A la cabecera, que es Acatlán de Osorio, y bueno, pues se dio toda esta cuestión, este linchamiento espantoso. Y bueno, hay una cifra que a mí me llama la atención, una cifra que incluso pudimos consultar por algunos periodistas. Y bueno, en los últimos 5 años, en el país se han registrado 736 linchamientos, ¿sí? En los últimos 5 años, lo que rebasa, fíjense, y esta cifra rebasa a lo que se dio en el lapso de 25 años entre 1988 y 2012, ¿sale? Y bueno, aquí en Puebla ya no, ya parece ser que esto no es algo reciente. Recordaremos que hace un par de años o hace un tiempo tuvimos un linchamiento en el municipio de Ajalpan, ¿no? Donde, bueno, pues dos encuestadores fueron también acusados de un delito y, bueno, pues prácticamente también fueron linchados. Entonces, pues estamos hablando ya de casos en donde inocentes han perdido la vida por rumores que pues generan esta turba violenta, y no podemos decir otra cosa. Es una cuestión muy lamentable, es una parte en la que la sociedad pierde, la parte moral de la sociedad queda destruida ante hechos como un linchamiento. Eso es, vaya, incuestionable. Eh, Muchos han mencionado, el tema no es si fueron culpables o no, ya ni siquiera es eso, es la falta de humanidad que se está viviendo en estos días, la falta de raciocinio,
la falta de calidad moral y ciudadana para poder enfrentar este tipo de eventualidades. Sí sabemos que parte de los linchamientos es producto de un abandono, de una cuestión de abandono estatal, de abandono de autoridad, de no ocuparse de las cosas como se deberían realizar. Pero bueno, las imágenes hablan por sí solas. Y algo que sí quisiera mencionar en este caso y que de verdad es una cuestión para reflexionar, es cómo es posible que hubiera más gente grabando el hinchamiento, ¿no? Como si se tratara de un espectáculo masivo, atractivo, y no pararlo. Eso es lo más preocupante, porque entonces, ¿qué está pasando con nuestra calidad moral? Con nuestra calidad humana. Entonces, en ese sentido, a mí me parece de verdad muy preocupante. Me parece que incluso en esas transmisiones de Facebook Live hubo incluso, creo que un texto donde la mamá de uno del muchacho que estaban linchando estaba diciendo, es mi hijo. Entonces, esas son cosas que de verdad eh, parten el alma, que realmente causan desilusión, porque no puede ser que en pleno siglo XXI sigan ocurriendo este tipo de cosas. Sabemos que la autoridad tiene su responsabilidad, un grado de responsabilidad muy importante y considerable, pero no es justificación para que se terminen dando casos como estos. Y bueno, en México ya no es la excepción. O sea, ahorita acabamos de dar la cifra nacional. O sea, poco más de 700 linchamientos en menos de 5 años. Parece ser que la mayoría se dieron en estados del sureste mexicano, ¿sale? Entonces, bueno, también recordaremos los linchamientos de Tláhuac en la Ciudad de México, por supuesto, ¿no? Que ahorita nos están haciendo la mención. Entonces, yo creo que sí, aquí sí hay que reflexionar muchas cuestiones en la parte ética, en la parte moral, en la cuestión humana, en la cuestión de Estado, porque realmente sí la autoridad debe tomar cartas en el asunto. Parece ser que las autoridades municipales no realizaron como debían el protocolo ante este tipo de hechos, pero bueno, ahora el gobierno estatal está tirando toda la papa caliente al gobierno de Acatlán de Osorio. Entonces, bueno, pues esto también no ayuda en nada, ¿sale? Y bueno, pues lamentablemente se dio otro hecho como este y bueno, pues hay mucho que reflexionar en esta parte. Y bueno, por otro lado, tuvimos que en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues se dio un evento muy importante, ¿no? Esta Benemérita Universidad que fue, digamos, fue ya sede de una de estas consultas que está realizando el próximo gobierno, en donde, bueno, pues se escuchó la voz de parte del magisterio, de estudiantes, de la sociedad, de especialistas, padres de familia y autoridades educativas. Y bueno, pues esto se llamó el Foro de Consulta Estatal Participativa, que se llevó a cabo en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la famosa ANUYES. Entonces, bueno, pues tuvimos este evento muy interesante, muy importante, que ya había sido convocado incluso desde la semana pasada. Estuvimos pendientes, mandamos incluso ya un par de propuestas a la plataforma de estos foros, ¿no? Que buscan la renovación de la política educativa a nivel nacional, ¿no? Sobre todo por la postura que se está tomando ahora con lo que fue el proceso de reforma educativa de este sexenio que ya va de salida. Y bueno, pues nada más queremos dar algunos detalles. Me parece que es importante que ya se estén generando este tipo de foros, que no había ocurrido, ¿no? Es importante, ¿no? El esfuerzo que está comenzando a realizarse. Pero bueno, pues estuvimos viendo algunas complicaciones, no solamente desde la plataforma de Internet, sino que, bueno, la organización que se dio, por lo menos lo que pudimos ver en esta sede, que fue ahora en Puebla, porque estos foros se van a dar a lo largo y ancho del país, pues el primer cuestionamiento que yo le vería a todo esto es que no puede ser un foro que nada más se realice en un solo día. Creo que los temas educativos en todos los niveles, desde diferentes aristas, desde diferentes planteamientos, porque puede ser un planteamiento pedagógico, administrativo, político, yo creo que un día es insuficiente para poder realizar un foro serio. Me parece que la organización de estos foros sí tendrían que, digo,
ahorita puede que a lo mejor hasta se trate de un pilotaje, yo quiero pensar. Yo creo que la organización de estos foros debe darse a manera de congreso, es decir, que sean varios días donde se organicen por temáticas, donde incluso las propuestas, la selección de propuestas no sea mediante una tómbola, ¿no? Eso me parece muy delicado, ¿no? Sobre todo por la seriedad que ya está perdiendo y por las propuestas que se podrían estar perdiendo en un mecanismo como de elección como este o de selección. Tiene que ser un mecanismo serio. A mí me parece que, bueno, yo recuerdo que en los congresos hay comités que seleccionan detalladamente los diferentes trabajos o las diferentes ponencias para que, bueno, ya queden registradas en el evento. A mí me parece que sí, estos foros de inicio y lo que yo vi presencialmente y en los videos, pues fue más a un evento masivo, mediático, donde, bueno, pues las personas que más hablaron durante este foro fueron políticos, fueron mensajes muy demagógicos, muy carentes de sustancia, y bueno, pues ya los pocos ponentes que les tocó por fortuna, por suerte, en esa famosa tómbola, exponer alguna parte de sus propuestas, pues fue muy poco tiempo y realmente para generar una discusión seria creo que un día y unas cuantas horas es verdaderamente insuficiente y me parece que la selección de estas propuestas que se tiene que dar de manera más seria, de manera más específica. A mí me gustaría que en lugar de una tómbola fuera un comité, ¿no? De especialistas quienes dictaminaran la viabilidad de cada una de las propuestas para poder presentarlas a eh, este foro de consulta estatal participativa. Entonces, creo que como ejercicio está bien, me parece un buen comienzo, pero sí hay que ya limar algunas cuestiones en los detalles. ¿Sale? Entonces, bueno, veremos qué sucede. También no quedó muy específico cómo va a ser, digamos, el traslado de las propuestas, digamos, electas por parte del gobierno, cómo las van a llevar a cabo, cómo va a ser ese proceso para llevarlas a cabo en cuestiones de implementación hacia lo que sería la próxima Secretaría de Educación Pública. Entonces, bueno, ahí también quedaron algunas dudas y en este caso, pues es verdaderamente un día, es insuficiente para escuchar a académicos, maestros, padres de familia, etcétera, ¿no? Se tiene que realizar algo. Por lo menos yo creo que uno de estos foros, sí debería durar por lo menos una semana para poder sacar conclusiones más veraces, ¿sale? En ese sentido, por lo menos. Yo creo que de un día sí se debería pasar a una semana en cada una de las entidades federativas y no solamente, digamos, hacerlo un día en un estado y bye, ¿no? Ya se acabó el asunto. Entonces ahí sí me parece importante, pero sí debo reiterar este tipo de cuestionamientos hacia estos foros de consulta estatal participativa en pro de lo que es ya la próxima política educativa a nivel nacional. Y bueno, pues con esto ya cerramos lo que fueron las notas más importantes de esta última semana de agosto del 2018. Y bueno, pues ya rápidamente, nada más estamos en espera de lo que será ya la jornada 8 de la apertura 2018 de la Liga Vancomer MX. Me parece que bueno, ya el primer partido comenzó hace un tiempecito, ¿no? El primer partido creo que fue a las 7, que ya inició esta jornada 8. Y bueno, pues también tuvimos el deceso del historiador catalán Josep Fontana, quien fue un importante historiador desde el corte marxista, entonces catalán, ¿no? Josep Fontana, descanse en paz. Y bueno, pues estaremos pendientes de lo que va pasando este fin de semana. Enrique Vargas nos manda saluditos. Enrique, es un placer y un gusto estar aquí contigo y con los demás internautas. Esperamos, bueno, pues seguir informando y seguir documentando en este Itacate que traemos para todos y todas ustedes. Entonces, por mi parte, eso ha sido todo. Estaremos pendientes y veremos si ya armamos un complemento informativo para el día domingo, ¿no? Para documentar lo más importante del fin de semana. Entonces, bueno, pues comiencen un bonito fin de semana, diviértanse, descansen y nos vemos. Hasta la próxima.